Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Andrés Ayala, soy el presidente de Abogados por la Matanza. Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar. Hoy le damos inicio al ciclo académico año 2021 de nuestro espacio de Abogados por la Matanza. Realmente estamos muy contentos después de un año muy difícil donde nos pudimos acompañar allá en 2020 a todos los colegas y nos acompañaron a nosotros en cada una de las iniciativas que tuvimos. Este año pensamos duplicar nuestro esfuerzo y seguir trabajando para poder acompañar a cada uno de los abogados que ejercen diariamente la profesión como lo hacemos nosotros. Creemos que es muy importante desde nuestro espacio estar juntos, compartir, acompañarnos, porque sabemos que es una profesión muy solitaria. Este año lo vivimos más que nunca, vivimos el año pasado, perdón, mejor dicho, y este año continúa con esto de la pandemia que nos viene afectando. Tuvimos momentos muy duros a nivel profesional, donde se hacía muy complicado transitar los pasillos de los tribunales y transitar lo que es nuestro ejercicio profesional. Por eso desde nuestro espacio estamos siempre acompañando al colega y dispuestos a trabajar codo a codo. Entendemos que esta profesión tan solitaria es importante que entre todos nos acompañemos. Hoy, en este ciclo nuevo que comenzamos, estamos muy contentos porque la primera expositora va a ser la doctora Silvia Furcinito, más allá de la amistad que tengo con ella y de trabajar en forma conjunta. Una colega con ética profesional que diariamente ejerce la profesión, por eso nadie mejor que ella para poder dar una clase de este estilo. Realmente ella nos va a poder brindar con su experiencia y su sabiduría, todo su material a disposición nuestra. Lo que proponemos desde nuestro espacio es que de ella la charla y luego la doctora Ivana Cali hará las preguntas y la doctora Ivana Cali se las transmitirá a la doctora Furcinito. Entre los pergaminos que tiene la colega Furcinito, como ya dije, la ética y el trabajar día a día de esto, que me parece que es lo más importante, porque no podemos pretender aprender o enseñar o transmitir conocimiento si no lo hacemos desde su conocimiento. Ella es actualmente consejera del Colegio de Abogados de la Matanza por nuestro espacio, por Abogados por la Matanza. Ella fue directora del Instituto de la Niñez del Colegio de Abogados de la Matanza. Ejerce la profesión diariamente, como lo reiteré varias veces. Está en el programa de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Es una persona que también trabaja en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, de la ciudad, de la Capital Federal, perdón dicho, del colegio público. Ella es asambleísta titular en ese colegio, es decir, que tiene un compromiso con toda la colegiación diaria. Por eso, Silvia, te agradezco que seas la primera que haga esto. También los invitamos a todos y a todas a participar de nuestro espacio. Tenemos varios grupos de WhatsApp donde tratamos de acompañarnos entre todos, así que cualquiera que tenga una inquietud puede mandarnos un mensaje por privado y puede ser subido al grupo, o no así, también para cualquier inquietud que tenga, sin ser en el grupo, lo puede transmitirnos a nosotros y nosotros se lo trataremos de acompañarlo y de ayudarlo. Así que bueno, le reitero un agradecimiento y bueno, te doy la bienvenida, Silvia, y cuando quieras podés empezar, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrés por la presentación. La verdad para mí un gusto abrir este ciclo del año 2021 de nuestra querida agrupación Abogados por la Matanza. Bueno, la idea de este primer encuentro es retomar algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso de divorcio. Si bien es una charla que está orientada absolutamente a la parte práctica, vamos a retomar algunas cuestiones que tienen que ver con lo teórico, con lo que se incorporó en el 2015, con el Código Civil y Comercial. Y va a ser una charla del proceso de divorcio con aspectos generales, ¿sí?
porque bueno, hay un montón de particularidades que tiene y complejidades que abarcar todas en un solo encuentro sería imposible. Así que bueno, uno de los objetivos durante el año, en lo que es el taller de familia, niñez y adolescencia, que ya empezamos el año pasado, es ir tocando en cada uno de los talleres o en cada una de las charlas los diferentes temas. Así que hoy va a ser una charla más bien a nivel general y procesal, y después, bueno, si hay algunos temas en particular que quieren tratar, nos los van comunicando a nosotros o a través de los grupos y lo vamos elaborando para otras clases, ¿sí? Igualmente, bueno, como dijo Andrés en la presentación y como ya les había anticipado Ivana, cualquier otra consulta que tenga que ver con el tema de divorcio que yo no comente en la charla y tengan la duda, lo anotan ahí en el chat y al finalizar lo vemos, ¿sí? Y bueno, voy a compartir un PowerPoint, así empezamos. La idea es, bueno, hacerlo bien esquemático para que a ustedes les sirva y después compartir unos modelos. Ahí creo que ya se ve. Ahí está. Bueno, ¿qué particularidades tiene el proceso de divorcio y por qué es tan importante llamarlo proceso y no demanda? ¿Sí? Antes era demanda, antes del 2015, después ya no. Porque en realidad es un proceso extracontencioso. Lo que se somete a litigio son los efectos derivados del divorcio, pero no el divorcio en sí mismo. Por eso, ya sea si se inicia en Capital Federal, no es obligatoria la mediación previa, y si hablamos de la provincia de Buenos Aires, el divorcio en sí mismo no va a tener etapa previa. Lo que va a tener etapa previa son estos efectos que se derivan del divorcio que los vamos a ir viendo. Por eso es muy importante cuando hablamos, hablar con propiedad y no decir demanda, como muchas veces se dice vulgarmente, sino proceso. Les pido que se fijen si tienen los micrófonos abiertos, siléncienlos porque si no es un lío. Bueno, y acá en la portada, lo que les anticipaba, los puntos que vamos a ver hoy, ¿sí? Quizás es muy probable que los que estén acá presentes ya sean gente que se recibió y estudió con el Código Nuevo. Bueno, como el doctor Ayala y yo, que estudiamos con el Código Viejo, tuvimos que estudiar 2 veces todo lo que sabíamos lo tuvimos que volver a aprender, así que bueno, la verdad que el 2015 fue complicadísimo para todos, y más con los que hacemos derecho de familia, porque el código del 2015, las mayores modificaciones las introdujo en lo que es el derecho de familia y en lo que es el derecho de niñez. Bueno, dicho esto, tuvimos que reaprender todo y cambiar todo lo que sabíamos, lo que le decíamos de memoria a los clientes y ayornarlo a lo que decía el Código Civil y Comercial. Una de las cosas importantísimas que introdujo este código, que antes no existía, es el divorcio incausado y que no hay un requisito de temporalidad. En cualquier momento, desde que la persona se casa, puede decidir al otro día, al mes siguiente, divorciarse sin ningún requisito de temporalidad y sin expresar ningún tipo de causa. ¿Cuáles son los fundamentos que hubo en el proyecto del Código Civil y Comercial para establecer esto? Una de las cosas era resguardar el derecho de la intimidad de las personas y que no se tuvieran que estar ventilando cuestiones tan íntimas que pasan en la vida familiar. Por otro lado, la autonomía de la voluntad. Si una persona decide cambiar su estado de familia, de casado a divorciado, decide romper ese vínculo, la realidad es que no puede estar atado a lo que diga la letra de la ley y tener que esperar 2 años, 3 años, que era lo que pasaba con el antiguo código. Y también, por otro lado, hacer que todo este proceso fuera mucho más ameno, y no tener que expresar ningún tipo de causa, y al no ser necesariamente contradictorio, permite que las relaciones de familia se puedan seguir manteniendo en el caso de que cuando hay hijos en común, y no se estuvieran en estas guerras de audiencias de divorcio, propuestas contradictorias y demás. Esa fue la intención del legislador, no significa que siempre se logre, pero bueno, ese fue el fundamento. Acá una breve reseña de lo que fue, sobre todo para los que son chicos y chicas del Código Nuevo, lo que fue la evolución del Instituto del Divorcio en el derecho argentino. La primera ley es con la Ley de Matrimonio Civil,
Después, el artículo 31 de la ley 14.394, la reforma de la ley 17.711, que es la que establecía la separación personal, la más importante, que es la de la ley 23.515, que a partir de ahí se introducen los artículos 214, 215 en el Código Civil viejo, y el último código, que es con el que vamos a trabajar y con el que tenemos que trabajar en nuestra profesión, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que cambia todo el paradigma anterior. Voy a minimizar porque no veo el power. Ahí está. Bueno. ¿En qué parte del código está regulado el divorcio? Es en el título 1, libro segundo, en los artículos 434 y 445. En estos artículos están tanto los requisitos del divorcio, el proceso y los efectos derivados del divorcio. El divorcio siempre es judicial, no existe divorciarse de otra manera, no se puede hacer un acta administrativa, no se puede hacer de otra manera, siempre es judicial. Es incausado, ¿sí? Esto significa, como les dije antes, no tiene que haber expresión de causa a través de una petición. Es inmediato, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Aunque a mí no me guste hablar de divorcio express, porque no lo considero así, pero ahora vamos a ver por qué el código establece que es inmediato. Puede ser por petición unilateral de uno de los cónyuges o bien por presentación conjunta de ambos cónyuges. Va a tener efectos independientes de la voluntad de los cónyuges, porque a veces se puede hacer acuerdos y a veces no. Uno de los requisitos importantísimos que introduce el código es que tiene que haber una propuesta reguladora, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué cosas tiene que incluir esta propuesta. Y para el caso de que no haya acuerdos sobre los efectos derivados del divorcio, ahí se van a iniciar los diferentes incidentes judiciales para cada uno de los temas en los que no haya acuerdo. Bueno, puntos importantes es que puede haber dos tipos de divorcio, por petición unilateral o por presentación conjunta. En el caso de que el divorcio sea por presentación unilateral, es decir, que uno solo de los cónyuges es el que toma la decisión de iniciar el divorcio, tiene que incluir como requisito obligatorio, porque así lo establece el artículo 438 del Código, una propuesta reguladora, ¿sí? De esta petición de divorcio con la propuesta reguladora, se le va a dar vista a la otra parte, y la otra parte de esta manera se va a notificar de que hay una petición de divorcio y puede contestar estando de acuerdo con esa propuesta en todo o en parte y hacer una contrapropuesta, ¿sí? ¿Por qué no es contradictorio? Porque en realidad la otra parte no va a poder estar en oposición a la petición de divorcio, ¿sí? Se le da vista de la propuesta de los efectos reguladores, pero nunca de la petición de divorcio, porque esté de acuerdo o no, la sentencia de divorcio siempre va a salir. Por eso es que está el mal llamado divorcio express, que la gente viene al estudio y se piensa que el divorcio express le va a salir en una semana, y bueno, uno tiene que explicar que no, pero es por eso, porque no está sometido a la decisión de la otra parte. ¿Cómo sería la demanda y proceso? ¿Por qué acá puse la palabra demanda? Porque la petición del divorcio lo que tiene que tener, sí o sí, son todos los requisitos que tiene que tener un escrito de demanda que están establecidos en el Código Procesal. Es decir, el nombre del actor, letrado patrocinante, el objeto, domicilio real, domicilio constituido, los datos de la otra parte, etc. Por eso ahí le puse demanda, para que ustedes recuerden que por más que sea una petición, tiene que estar elaborado con todos los requisitos que tiene cualquier escrito de demanda. Dentro de esta petición tiene que estar sí o sí el convenio regulador, o bien la propuesta de convenio regulador, con el contenido que ahora más adelante lo vamos a ver, y puede haber acuerdos o disensos. ¿En qué momento se van a plantear estos acuerdos y disensos? En diferentes instancias.
Si estamos hablando de un divorcio unilateral, el acuerdo puede existir cuando la otra parte contesta o puede existir en la audiencia del artículo 438. Y los disensos también pueden surgir cuando la otra parte contesta o bien en la audiencia del artículo 438. Si hablamos de un divorcio por presentación conjunta, el contenido del convenio regulador ya va a estar consensuado por ambas partes, pero también pueden quedar cuestiones afuera de ese convenio que las partes deciden someterlas a un litigio una vez que esté la sentencia de divorcio. Bueno, primeros requisitos fundamentales. Presentar la petición de divorcio ante juez competente. ¿Quién va a ser el juez competente en un proceso de divorcio? En principio va a ser el juez del último domicilio conyugal, en el caso que estemos hablando de un divorcio por presentación unilateral. Y si es un divorcio por presentación conjunta, puede ser a elección de las partes el juez del último domicilio conyugal o bien el del domicilio de cualquiera de ambas partes, ¿sí? Siempre que estén de acuerdo. ¿En qué momento? Como les dije al principio, no hay un requisito de temporalidad. A partir del día del matrimonio, en cualquier momento se puede iniciar el proceso de divorcio. ¿Cuáles son los efectos derivados del divorcio? Que son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta y tratar de que se incluyan en el convenio regulador. Y si bien no se puede llegar a un convenio, proponerlos en la propuesta unilateral. Alimentos para el cónyuge o para los hijos, compensación económica, atribución de la vivienda familiar. Alimentos para los hijos menores de edad o hasta los 25 años si estudian y no pueden sustentarse por sus propios medios, eso ya lo sabemos. Siempre está la duda en qué supuestos un cónyuge o un ex cónyuge le puede pedir alimentos al otro. Y son estos supuestos que yo acá se los resumí brevemente, que cualquier cosa después lo dejamos para una clase de alimentos, porque si no sería larguísimo, es que el cónyuge que solicita alimentos tenga una enfermedad grave preexistente. ¿Qué significa esto? Que no es que se enfermó después de iniciar el divorcio, sino que ya la tenía esta enfermedad, y que esta enfermedad o padecimiento le impide autosustentarse, o que tenga una falta de recursos y la imposibilidad razonable de procurárselos. Es decir, que está sin trabajo, que no puede insertarse en el mercado laboral tan fácilmente, ¿sí? Por más que sea una persona sana, que nunca trabajó durante todo el matrimonio. Estos son algunos de los supuestos que igual son muy subjetivos y hay que ver el caso puntual, en los cuales un cónyuge le puede pedir alimentos al otro. Después tenemos algo que introduce el código en el 2015, que anteriormente no existía, que es la compensación económica, y que sí me gustaría este año hacer una clase exclusiva de compensación económica, porque hay un montón de jurisprudencia y un montón de cosas que se fueron elaborando desde el 2015 hasta ahora, porque obviamente el código dice algo muy escueto y después ver cómo esto va teniendo impacto en la sociedad y en la gente, no nos queda otra que ir a la jurisprudencia y cómo esto se fue construyendo y cómo nosotros podemos construir también en nuestra práctica. ¿En qué caso se puede hacer una petición de compensación económica? En el caso de que, a raíz del divorcio, una de las partes sufra un desequilibrio manifiesto o un empeoramiento de la situación económica, ¿sí? También esto es materia de análisis, es muy subjetivo, no es tan lineal, ¿sí? Pero bueno, en el caso de desacuerdo, siempre hay que demostrar que el cónyuge que peticiona esta compensación económica sufre un desequilibrio económico por el divorcio, o bien que la situación, o digamos la situación económica con la que ingresó al matrimonio es totalmente diferente con la que termina quedando después del divorcio. Y la atribución de la vivienda familiar, la atribución del uso de la vivienda familiar, también hay que determinar judicialmente el plazo por el cual uno de los cónyuges se va a atribuir el uso de la vivienda familiar, en el caso de establecer un canon locativo a favor del otro,
y cuándo cesaría esta atribución, ¿sí? Estos son efectos del divorcio muy importantes a tener en cuenta, y si se pueden negociar antes y presentar un acuerdo, muchísimo mejor, y si no, bueno, pensar bien qué es lo que se va a poner en la propuesta para que esto salga a favor de nuestro cliente. ¿Qué aspectos tiene que contener la propuesta que se va a presentar junto con la petición de divorcio unilateral o bien el convenio que va a ser en el caso de divorcio por presentación conjunta? Tiene que contener soluciones. ¿Cuál fue el espíritu del legislador al establecer esto del convenio regulador? Que nadie es mejor que las propias partes para saber de qué manera solucionar el conflicto, ¿sí? ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Quién la necesita más? ¿Quién se va a quedar con cada uno de los bienes? ¿Quién va a necesitar alimentos? ¿Cuánto el otro puede dar? El tema del régimen de comunicación y cuidado personal de los hijos. O sea, lo que querían los legisladores es que estas cosas las traten de resolver las partes, ¿sí? Si no las pueden resolver de común acuerdo, que el juez pueda ver qué es lo que propone cada uno y en base a eso tratar de acercar a las partes en la audiencia del artículo 438 o bien en los otros incidentes que se formen con posterioridad a la sentencia de divorcio. La propuesta tiene que tener las soluciones para la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, los alimentos para los hijos, el cuidado personal de los hijos, régimen de comunicación, las posibles compensaciones económicas y, como les dije antes, en el caso de no presentar acuerdo, todo esto se va a ir tratando por incidentes judiciales separados. Bueno, antes de pasar a la compensación económica, quiero aclararles otra cosa para no olvidarme. El tema de las notificaciones. Divorcio por petición unilateral. Tema notificaciones que fue el tema furor del año 2020 con la pandemia, con todo cerrado, cómo se notificaban las cosas, etc. La petición del divorcio tiene que estar notificada al otro cónyuge sí o sí al domicilio real con los requisitos que establece el Código Procesal para los traslados de demanda. Por lo tanto, la notificación tiene que ser al domicilio real, con traslado de copias y con traslado también de la documental en sobre cerrado, como cualquier demanda. Y darle a la otra parte el plazo correspondiente para poder contestar, como les dije al principio, contestar esa propuesta de divorcio y garantizar el derecho de defensa, un derecho constitucional establecido en el artículo 18 de la Constitución. ¿Sí? Bien. ¿Qué empezó a pasar el año pasado? Oficinas de mandamientos y notificaciones cerradas, no había manera de poder dar traslado de estas cuestiones, entonces empezaron a habilitar diferentes medios de notificación que, por construcción jurisprudencial, porque no es que se modificó el Código Procesal, empezaron a habilitarse, como ser notificación por mail, notificación por WhatsApp, etc. Pero siempre, ahora que ya estamos volviendo, digamos, a la normalidad o una nueva normalidad, no debemos olvidarnos que la notificación del divorcio tiene que ser por los medios que establece el Código Procesal. Intentar notificar al domicilio real, si la persona no está ahí, aportar otro domicilio. Para notificar al domicilio laboral y evitar nulidades, siempre hay que pedir autorización, ¿sí? Y acreditar primero que al real no se lo pudo notificar. Y para el caso de pedir, de querer notificar por medios electrónicos, tiene que estar habilitado judicialmente este modo de notificación, ¿sí? Eso es importantísimo, porque si no, podemos estar incurriendo en nulidades que nos puedan plantear la otra parte con posterioridad, ¿sí? Una vez que la otra parte estuvo notificada y que contestó, se fija la audiencia del artículo 438. Diferencia capital y provincia. En los juzgados de nación, esta audiencia del artículo 438 la va a tomar el juez. En lo que es provincia de Buenos Aires, la va a tomar el consejero de familia. Si bien el divorcio no tiene etapa previa,
En general, estas cuestiones tratan de conversarse ante el consejero, aunque en algunos juzgados también prefiere tomarla el juez, esta audiencia, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de las veces las están tomando los consejeros. Pero sepan que no es una etapa previa, ¿sí? El divorcio no tiene etapa previa, por eso se le da traslado a la otra parte de inmediato. Si fuera etapa previa, no habría traslado de la petición, ¿sí? Bueno, ¿qué es la compensación económica? Esto que es un requisito, o sea, si las partes están de acuerdo, es un requisito ponerlo en el convenio regulador, y si no están de acuerdo, la otra parte, la que considera que lo puede exigir, puede iniciar un juicio con posterioridad a la sentencia de divorcio. Es una suma de dinero, como les dije antes, para compensar al cónyuge que sufrió un desequilibrio económico a raíz o como consecuencia del divorcio. Esta compensación económica puede ser un pago único, ¿sí? O bien puede ser una renta, puede ser en cuotas, puede ser con el usufructo de algunos bienes, como ser algún bien inmueble que esté alquilado, o la atribución de la vivienda también puede considerarse como compensación económica por un determinado tiempo. Y, ahí está. ¿Qué pasa? Si no hay acuerdo judicial, como les dije antes, lo que va a tener en cuenta el juez para determinar si corresponde compensación económica y cuál es el quantum de esta compensación económica es el patrimonio de los cónyuges al momento que entraron al matrimonio y el patrimonio o la situación que tuvieron al momento de pedir el divorcio. Es como ver dos fotos, ¿sí? Cómo estaban al inicio, cómo están al final. Y no solamente los bienes o el dinero con el que cuentan en ese momento, sino también tiene que ver con la capacidad de procurárselos, porque a veces pasa que uno de los cónyuges se dedicó totalmente a la casa, lo que suele pasar a veces con algunas mujeres que se dedican a la crianza de los hijos, dejaron de trabajar por un montón de tiempo y después del divorcio insertarse en el mercado laboral después de 10 años de matrimonio es muy difícil. Entonces, en ese caso, corresponde la compensación económica, aunque el cónyuge hubiera entrado de la misma manera que salió en lo que corresponde a bienes al divorcio, ¿sí? Que es uno de los puntos que dice acá en el PowerPoint, dedicación de cada uno de los cónyuges a la familia, a la crianza de los hijos, la edad y el estado de salud de cada uno al momento del divorcio y durante el matrimonio, la capacitación que cada uno tenga para poder acceder a un empleo, en el caso de que no lo tenga, o bien para conseguir un empleo mejor. ¿Y cuál es el plazo para pedir esta compensación económica para el caso de que no haya acuerdo? Es el de 6 meses desde la sentencia de divorcio. Acá hay dos cuestiones que no están en el código y son materia de jurisprudencia y de lo que cada uno puede argumentar. Son 6 meses desde la sentencia de divorcio o desde que la parte se notificó de la sentencia de divorcio. Yo considero que desde que la parte se notifica de la sentencia de divorcio, porque si yo no me enteré que tenía una sentencia de divorcio, no sabía que me estaba corriendo el plazo para pedir la compensación. Así que tengan en cuenta esto, que a veces uno se notifica, presenta un escrito notificándose personalmente de la sentencia, o sea, hace que el cliente se notifique en forma personal. Tengan en cuenta esto porque sí o sí, desde el momento en que se notifica, son 6 meses, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque es determinante. Y si hablamos de uniones convivenciales, que no me quiero meter mucho en unión convivencial porque también es para otra clase, es de 6 meses desde el momento de la separación de hecho para pedir la compensación económica, ¿sí? Esto lo vamos a ver. Esto ya lo expliqué, pasamos a otro. Bueno, divorcio por presentación conjunta. Como les dije, es el divorcio en que las dos partes están de acuerdo, ¿sí? Y presentan una propuesta con un convenio regulador sobre todas las cuestiones que vimos. Atribución de la vivienda, división de bienes, compensación económica si existe o no, si hay hijos,
alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación, etc. Una pregunta muy habitual es si para el divorcio por presentación conjunta se puede hacer con un solo patrocinio o dos. Si bien hay un vacío legal al respecto, porque el código no dice que tiene que ser con dos específicamente, sí exigen el requisito en los juzgados de que las dos partes fueran asesoradas jurídicamente. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera de los dos en algún momento pueden pedir la nulidad de este convenio porque decir que no estuvieron asesorados suficientemente. Y otra cuestión es cuando hay hijos menores y el expediente va al asesor de menores en provincia o al defensor de menores en capital, también pueden hacer una objeción y no hacer lugar a este convenio porque una de las partes no tuvo patrocinio jurídico. Así que yo siempre aconsejo iniciarlo directamente con dos letrados patrocinantes porque se van a evitar el problema de que se los rechacen. Y además también es una manera de defender nuestro trabajo y nuestra incumbencia, ¿sí? Que no se solucione con uno solo, sino que haya dos colegas trabajando en un mismo expediente. Y se garantizan que ninguno pida ninguna nulidad de nada y que todo siga su curso como tiene que ser. Bueno, tema bienes. ¿En qué? Aquí estamos. Bueno, con el tema bienes hay una cuestión que se los voy a decir ahora muy por arriba, después cualquier cosa lo vamos a ampliar en otros encuentros, que para el caso de que no se pongan de acuerdo con los bienes, hay que ver en qué momento se inició el matrimonio, ¿sí? Si el matrimonio se inició anterior al 2015, el único sistema que existía con el Código Viejo era el régimen de comunidad, hasta el 1 de agosto del 2015. Estaban los bienes propios, que eran los que el cónyuge tenía con anterioridad al matrimonio o los que adquiría después del matrimonio por herencia, y los bienes gananciales, que eran los que adquirían durante el matrimonio. Los bienes propios se le adjudicaban a cada uno de los cónyuges y de los bienes gananciales se dividía la mitad. Si el matrimonio posterior al 1 de agosto del 2015, el régimen es otro, ya no hay régimen de comunidad. Puede haber régimen de comunidad, pero pueden optar por el régimen de separación de bienes. Este régimen de separación de bienes que permite el nuevo código, le permite mantener a cada uno de los bienes que tenía y que administró, ¿sí? Es decir, que hay bienes gananciales que administró un cónyuge y puede establecer que esos bienes, en el caso de separación, se los va a adjudicar, salvo la vivienda familiar que se va a atribuir, que la vivienda familiar va a estar dada siempre por lo que tenga que ver con el bienestar de la familia, los intereses de los niños o lo que es mejor para esa situación puntual según la condición de cada uno de los cónyuges. Ahí vamos a la atribución de la vivienda familiar. El uso de la vivienda familiar es donde ese matrimonio vivía y no va a importar si es propio, si es ganancial, ¿sí? Esa vivienda donde ese matrimonio vivía es vivienda familiar y ahí cualquiera de los dos cónyuges, probando los requisitos que habíamos visto antes, la necesidad de permanecer ahí, va a poder pedir la atribución del hogar conyugal. ¿Qué se va a tener en cuenta para peticionar esto? ¿Quién tiene el cuidado de los hijos? ¿Quién se encuentra en una situación económica más desventajosa y que no le permite irse a pagar un alquiler o comprar otra propiedad? El estado de salud y la edad de cada uno, ¿sí? Y los intereses de todos los que integran ese grupo familiar, ¿sí? Así que la atribución de la vivienda familiar no necesariamente tiene que ver con la calidad de bien propio o ganancial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es muy común que
viene el cliente y dice, no, la casa la compré yo de soltera, así que y ella se tiene que ir, o al revés. No necesariamente es así y no es tan fácil. La atribución de la vivienda familiar tiene que ver con todas estas cuestiones. Se puede solicitar la atribución de la vivienda por un tiempo, por un plazo determinado, o hasta que los hijos sean mayores de edad, etcétera, según cuál sea la cuestión de esa persona. Si deciden no atribuirse la vivienda o una sentencia judicial determina que no se le va a atribuir la vivienda a ninguno, pueden pasar estas cuestiones que están enumeradas acá. Fijar una renta a favor de quien no se le atribuyó en compensación por no utilizar la vivienda. Por ejemplo, se queda en la vivienda la cónyuge y le tiene que abonar un canon locativo al cónyuge que no tiene la atribución de la vivienda. O se determina que el inmueble se va a vender y se va a dividir. O bien pedir que se evite que ese inmueble sea partido o liquidado porque va a ser el asiento de los hijos menores de edad, por ejemplo. ¿Y cuándo se extingue este derecho a la atribución de la vivienda? Cuando se cumple el plazo fijado por la sentencia o por el acuerdo judicial, o cuando cambian las circunstancias que se tuvieron en cuenta. Es decir, que los hijos ya crecieron, o la persona encontró trabajo, o que puede irse a vivir a otro lado, etc. O que el que era más débil pasa a tener mayores posibilidades que el otro cónyuge, por ejemplo. ¿Qué pasa en el caso de una vivienda alquilada? Que el domicilio conyugal, la vivienda familiar, un inmueble que alquilaban. ¿Quién se queda ahí? ¿Sí? También, para decidir a quién se le atribuye el uso, se tienen las mismas pautas que estuvimos enumerando recién, y puede ser que se quede el cónyuge que no es el locatario, que no es el que firmó el contrato y el que le venía pagando habitualmente, ¿sí? En este caso, se puede quedar el otro cónyuge igual, que se decidió por acuerdo o por sentencia que se le atribuye la vivienda conyugal, y va a tener derecho a quedarse hasta el vencimiento del contrato de alquiler. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué efectos va a tener el divorcio en los hijos? ¿Sí? Acá vamos a hablar de los efectos legales y no psicológicos, que son para otra rama, pero bueno, lo importante de lo jurídico con respecto a los hijos es algo fundamental a tener en cuenta y que hay que exigirlo, es que en el caso de que ustedes vean que hay un desacuerdo grande entre los progenitores, entre estos cónyuges, por peleas de ellos y demás, según la edad y la autonomía de cada uno de los hijos, es pedir que se los escuche, ¿sí? Eso lo tienen que pedir, es una herramienta que hay que pedir utilizar en los juzgados, que es la escucha activa de los niños y niñas. Ellos aportan elementos fundamentales para dilucidar estas cuestiones en las que no hay acuerdo entre qué días va a estar con cada uno, entre cuál va a ser el cuidado personal, si compartido, si va a ser alternado, indistinto. Todo eso es muy importante, si los chicos ya tienen la madurez suficiente, poder escucharlos y pedir que se los escuche en el juzgado. Esto lo pueden pedir en cualquier instancia, ¿sí? Si ven que en la audiencia del artículo 438 no se llega a un acuerdo, pueden pedir antes de iniciar otro expediente que se los escuche a los niños dentro del proceso de divorcio. Lo pueden pedir y le tienen que hacer lugar a esa audiencia de escucha activa de los niños y niñas. Bueno, la responsabilidad parental, salvo graves excepciones, siempre va a seguir siendo de los dos progenitores, aunque estén divorciados. Los dos progenitores pueden presentar un plan de parentalidad, incluido en el convenio regulador, o bien, si es unilateral, presentar una propuesta de plan de parentalidad, y en ese plan de parentalidad tienen que incluir el lugar y el tiempo en el que van a pasar con cada uno de los progenitores esos hijos, las responsabilidades que cada uno asume, el régimen para vacaciones, feriados, fin de año, fiestas, etcétera, el régimen de comunicación, el cuidado personal, cómo va a ser compartido, unilateral, alternado, indistinto, etcétera. Y si los progenitores o bien no presentan un plan o no se ponen de acuerdo,
se tendrá que iniciar por separado una acción de plan de parentalidad o bien las acciones por separado, cuidado personal de hijos, alimentos, etc. Bueno, esto del derecho a niños heridos ya se los comenté. Otro efecto importantísimo derivado del divorcio que se los adelanté al principio son los alimentos, ¿sí? Alimentos que corresponden a los hijos, se puede llegar a un acuerdo y se va a aplicar lo que se establece en ese acuerdo. Recuerden siempre que los acuerdos, aunque estén homologados, en cualquier instancia de la vida de las personas se puede pedir una modificación si se acredita que las situaciones fácticas cambian, o bien que los hijos necesitan más dinero para subsistir, que aumentaron los gastos, o bien que la otra persona tiene más ingresos. En cualquier momento se puede pedir una modificación y se hará a través de los incidentes correspondientes, ya sea incidente de aumento, incidente de reducción. Si no se llega a un acuerdo, obviamente la parte que solicita alimentos tendrá que iniciar el juicio de alimentos. Para los cónyuges, como les dije antes, se puede solicitar en el caso de que acrediten la imposibilidad de subsistir por sus propios medios o una enfermedad preexistente. ¿Y cuánto puede durar esta obligación alimentaria hacia el cónyuge? Va a durar como máximo el tiempo que duró el matrimonio, ¿sí? Esto significa que si un matrimonio duró 2 años y uno de los dos es pasible, susceptible de percibir una cuota alimentaria del otro, no va a durar más de 2 años el plazo por el cual le tenga que abonar esa cuota alimentaria. Y los alimentos a los cónyuges no se abonan si se recibió compensación económica. Entonces, atentos, porque cuando hacen la demanda, o piden alimentos o piden compensación económica, ¿sí? Cuando hacen la petición de divorcio en la propuesta, o piden alimentos para el cónyuge o piden compensación económica. Alimentos del cónyuge, de los hijos, van siempre. Alimentos del cónyuge es una cosa o la otra. No puede haber compensación económica y pedido de alimentos para el cónyuge. Bueno, y ahora les voy a compartir unos modelos para que vean los requisitos que tienen que tener los escritos, tanto de presentación general, contestación y presentación conjunta. A ver. Bueno, este es un divorcio por presentación unilateral, ¿sí? Como les decía, tiene que tener todos los requisitos que establece el Código Procesal, artículo 330, para cualquier escrito de demanda. Entonces, el encabezamiento, con todos los datos de el actor y el letrado patrocinante, constituyendo domicilio, etc. El objeto, que en este caso el objeto va a ser que se decrete el divorcio vincular. La competencia, ¿sí? Establecer que le estoy pidiendo ante ese departamento judicial porque el último domicilio conyugal estuvo ahí. Los hechos, ahora los hechos en un divorcio son sencillísimos. ¿Qué día se contrajo matrimonio? Si nacieron hijos, no, mencionarlos. Y que se hizo imposible la convivencia y decido peticionar el divorcio. ¿Sí? Simplemente eso. La propuesta de convenio. En este caso hay un plan de parentalidad en el que se establece el cuidado personal de hijos, los alimentos, la distribución de los bienes, ¿sí? Acuérdense que la distribución de los bienes, si es por acuerdo, se puede hacer por acuerdo privado también, y no presentarlo en el juicio de divorcio para eximirse de pagar tasa de justicia. Acá hay una propuesta de compensación económica y una propuesta de atribución de uso de la vivienda conyugal. La prueba documental, siempre el certificado de matrimonio, fotocopia de DNI, certificado de nacimiento de los hijos. Si hablamos de bienes, los títulos de propiedad correspondientes, y si vamos a pedir alimentos dentro de nuestra propuesta, siempre acreditar
los gastos con recibos, facturas, etc. No hace falta prueba testimonial, ¿sí? Para este caso. Sí, si no se llega a un acuerdo y va a haber que iniciar después los juicios correspondientes, ahí sí. Pero la verdad que en la petición de divorcio propuesta, la prueba testimonial, informativa, etcétera, es irrelevante. Con la prueba documental alcanzaría. Porque recuerden que no es contradictorio. Si no hay acuerdo, sí o sí tengo que iniciar otro juicio. El derecho, en qué artículos fundamos nuestra petición, y por último, el petitorio. De esto se le va a dar traslado a la otra parte, y ahora vamos a ver cómo es el escrito de contestación. ¿Qué voy a tener que contestar? Voy a tener que contestar respecto del divorcio que no voy a poder estar en desacuerdo, ¿sí? Porque el divorcio va a salir sí o sí, no me preguntan si me quiero divorciar o no. Y la propuesta de acuerdo. Entonces, si a nosotros nos llega el cliente con la demanda de divorcio que le mandó la otra parte, con la petición de divorcio, yo le tengo que decir, bueno, mirá, ¿estás de acuerdo con esta propuesta, sí o no? ¿En qué puntos? Y abocarnos a contestar eso, punto por punto. También los requisitos de cualquier contestación de demanda, los mismos requisitos procesales. El encabezamiento, el objeto, realidad de los hechos, es irrelevante ponerlo, salvo una cuestión, que no estemos de acuerdo con la fecha de separación de hecho. ¿Por qué? Porque la sentencia de divorcio va a tener efectos retroactivos con respecto a la división de la comunidad de bienes al momento que se declare como separación de hecho. Entonces, lo único que nos interesa poner en la realidad de los hechos, si no estamos de acuerdo, es expresar cuál fue, para nosotros, la real fecha de separación, ¿sí? Después, otra cosa no, porque en realidad no hay causales, ni subjetivas ni objetivas, así que nada, solamente eso es muy importante tener en cuenta. Y preguntarle al cliente si está de acuerdo con esa fecha que presentó la parte actora. Presentar nuestra propuesta, ¿sí? En esa propuesta se puede estar de acuerdo en todo en la obra, de acuerdo en parte, y si se está de acuerdo en parte, es decir, parcialmente, hacer una contrapropuesta, ¿sí? Por ejemplo, no estoy de acuerdo en que la cuota alimentaria sea de 10.000, considero que tiene que ser de 20.000 porque los gastos son tal, tal y tal, ¿sí? En el párrafo siguiente, expresar el derecho en el que me fundo y el petitorio. También, obviamente, si hacemos una contrapropuesta, aportar pruebas. Si estamos de acuerdo en todo, no se necesita ningún tipo de prueba. Y ahora vamos a por presentación conjunta, donde lo tengo, acá está. El divorcio por presentación conjunta. En el encabezamiento tenemos que poner todos los datos de ambas partes, todos los datos de ambos letreros, los domicilios reales, los domicilios constituidos. El objeto, ¿sí? Acá en el objeto vamos a poner también los artículos del código, como en el divorcio por presentación unilateral. La competencia, ya sea la del último domicilio conyugal o la de uno de los cónyuges, a decisión de ellos. Los hechos, qué día contrajeron matrimonio, qué día fue la separación de hecho y que decidieron poner fin al matrimonio. La propuesta de convenio, ahí está. En la propuesta de convenio también todos los puntos que estuvimos viendo, el plan de parentalidad, los alimentos, la compensación económica si corresponde, la atribución del uso de la vivienda conyugal, si llegaron a un acuerdo respecto de eso. El plan de parentalidad, acuérdense que también esto nuevo, ya lo tenemos en el 2015, que antes no estaba, engloba lo que es el cuidado personal y el régimen de comunicación, ¿sí? El plan de parentalidad es todo.
Lo que antes teníamos como tenencia, régimen de visitas, etcétera, se engloba todo en lo que es plan de parentalidad. La prueba documental, todo lo que quieran aportar, lo que se necesite según las propuestas que se hagan. El otro párrafo fundado con el derecho con los artículos que corresponden y el petitorio. A ver, si no me olvido ninguno de los puntos que tenía preparado, que acá tengo un resumen. Y ya le damos lugar a las preguntas. Bueno, unas cositas para concluir y que les quede así como el esquema de los tipos de divorcios que pueden existir. Entonces tenemos presentación unilateral con convenio regulador, con propuesta que puede ser aceptada por la otra parte. Presentación unilateral con propuesta que no es aceptada por la otra parte. Presentación de divorcio por presentación conjunta, valga la redundancia, dije 2 veces presentación, con convenio regulador, o petición de divorcio por presentación conjunta sin convenio regulador, o petición de divorcio por presentación conjunta con convenio regulador en algunos aspectos y en otros no, ¿sí? Puede ser que no se pongan de acuerdo, se ponen de acuerdo en los bienes y en lo que es el plan de parentalidad no, o al revés. Nadie los puede obligar a ponerse de acuerdo en todo. Seguramente en la audiencia del artículo 438, el juzgado insta a que las partes lleguen a un acuerdo, o en esas pequeñas cosas que hay desacuerdo, por qué, y tratar de acercarlos. Obviamente también es el trabajo de los letrados, pero bueno, son todos estos tipos de cuestiones que nos pueden aparecer, todos estos tipos que les mencioné recién. Siempre recuerden también, algo que digo siempre, que en el derecho de familia siempre nos van a servir más los acuerdos que en las sentencias, ¿sí? Si las personas no están de acuerdo o no coinciden o no consideran justo algo, por más que haya una sentencia, va a ser muy difícil a veces que lo cumplan, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con relaciones interpersonales que van a durar muchísimos años o toda la vida, como lo que es la relación, el cuidado personal de los hijos y demás. Entonces, a veces es mejor, y es lo que yo dejo, llegar a hacer todo el esfuerzo entre los letrados de ambas partes por lograr un acuerdo y no tener 10 juicios abiertos, que seguramente vamos a cobrar más honorarios, pero bueno, es desgastante para las partes, no ayuda a solucionar el conflicto principal, y a veces también nos termina desgastando a los letrados, porque si bien capaz que nos van a regular honorarios en 8 expedientes abiertos, el desgaste de tener tantos frentes abiertos y no poder terminar de solucionar nada, tampoco está bueno. Entonces, en lo que es cuestiones de familia, no solamente en divorcio, sino en todo lo que se les presente, siempre aconsejo hacer el mayor esfuerzo posible por llegar a acuerdos. A veces no se puede, pero bueno, siempre hay que intentarlo. Esto no significa evitar la judicialización, todo lo contrario, porque los acuerdos sí o sí hay que presentarlos a homologar judicialmente, esto lo digo siempre, hay que hacerlo, pero bueno, tratar de que se llegue al juzgado con la mayor cantidad de cosas acordadas. Otra cuestión, las costas, ¿sí? Las costas son siempre por su orden, ¿sí? En lo que es la petición de divorcio actual, porque al no haber causal subjetiva y no hay, no hay divorcio con culpa como había antes, sí o sí, las costas son por su orden. ¿Qué pasa en el caso de que es por presentación unilateral, se le dio traslado a la otra parte, se venció el plazo para contestar, no contesta, no aparece, sale la sentencia, no es que se le va a regular doble al único abogado que inició y que terminó el divorcio, pero va a tener honorarios solamente ese abogado que se presentó, y van a estar las costas obviamente a cargo de su cliente. Esto es importante tenerlo en cuenta también,
si hay alguno que recién empieza acá en la charla y que todavía no es el primer divorcio, para que sepan esto, costas por su orden, y si una de las partes no se presentó, no es que se le va a regular doble, sino se le va a regular solamente por su trabajo individual respecto de su patrocinado. Y bueno, otra cosa que creo que se las dije así muy por arriba, se las repito, lo que es la disolución de la comunidad de bienes siempre va a tener efectos retroactivos a la fecha de separación de hecho, ¿sí? Si ambas partes coinciden con la fecha de separación de hecho, ya sea en la propuesta por presentación conjunta o ya sea en la petición y en la contestación unilateral, no hay problema. Si hay desacuerdo, el juez, en base a las pruebas que haya aportado cada uno, establecerá una fecha y esa va a ser la que queda como separación de hecho, y los efectos retroactivos de la división de la comunidad se van a fijar respecto de esa fecha de separación. Cuando ustedes, también vuelvo a dirigirme a los que quizás todavía nunca iniciaron un divorcio o es la primera vez que lo van a hacer, cuando vean esa palabrita en la sentencia con efectos retroactivos, no es que la persona estuvo divorciada desde antes, sino que va a referirse solamente a lo que es la comunidad de bienes. Significa que si la persona adquirió algo a partir del momento de la separación de hecho, con este efecto retroactivo ya va a pasar a ser un bien propio y no va a formar parte de la comunidad de bienes, ¿sí? Bueno, traté de hacerlo sintético, claro, y que estuvieran abarcados así en forma general y que tuvieran modelos de los distintos tipos de divorcio. Espero que les haya servido, que hayan aclarado sus dudas. Y bueno, ahora escucho las preguntas, así que si las escribieron en el chat y van a las que quieres empezar a leer o abrir los micrófonos, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, si querés leo las que tengo acá y después si queda alguna, abra los micrófonos. Dice, si previo al divorcio iniciaron alimentos por hijos, ¿cómo queda expresado esto en el convenio o propuesta del convenio? Bueno, puede haber un montón de cuestiones previas al inicio del divorcio. A veces viene la gente diciendo, yo le quiero iniciar juicio de alimentos, pero todavía no me quiero divorciar, o quiero arreglar el cuidado personal de los hijos. Bueno, diferentes cuestiones que pueden pasar. Si se ponen de acuerdo en ese convenio queda homologado y ya queda sin efecto el juicio de alimentos que estuviera iniciado. Así que no hay problema. Algo que me olvidé, o quizás lo dije muy rápido, que lo quiero aclarar. En provincia tenemos, como ustedes saben, la etapa previa en lo que es juzgados de familia, ¿sí? Como les había dicho, el divorcio no tiene etapa previa, tiene esta audiencia el artículo 438. Si hay que iniciar otros incidentes después, alimentos, cuidado personal, etcétera, van a tener etapa previa. En Capital, el divorcio no tiene mediación previa, pero si tengo que iniciar juicio de alimentos, juicio de cuidado personal de hijos, juicio de división de bienes y demás, todas estas cuestiones sí tienen mediación obligatoria, ¿sí? Así que eso no se lo olviden, ténganlo en cuenta. Bueno, después con respecto a las notificaciones, ¿cómo se debe solicitar la notificación al domicilio laboral? Y en Cava o en provincia, cuando el juez ordena notificar por los medios habilitados, si debemos sí o sí generar la cédula papel o bien podemos directamente pedir se habilite la notificación por WhatsApp o medios electrónicos. Bueno, la verdad que el año pasado se pudo pedir en forma directa la habilitación por medios electrónicos. La realidad es que este año, como ya empezó a funcionar todo, yo considero, todavía no vi, pero considero que hay que agotar la notificación común, habitual, por carta, documento o cédula, y después, en el caso de que no tenga éxito, pedir la notificación por medios electrónicos. Es importante la notificación por medios electrónicos, quizás ahora cuando se desconoce el domicilio,
actual del cónyuge, pero se sabe cuál es el número de WhatsApp y se sabe cuál es el mail, pedir esta habilitación, pero ya es facultad del juzgado habilitarlo, ¿sí? Bien. En el caso de que no quieran presentar bienes por la tasa de justicia, ¿cómo se resuelve? Bueno, la única manera de no presentar y no denunciar ningún bien es que hayan llegado a un acuerdo, porque si no, no va a quedar otra que presentarlo y hacer el juicio correspondiente. Se puede hacer por convenio privado, suscrito por las partes y los letrados. Siempre se aconseja que sea firma certificada por escribano para que después ninguno desconozca la firma y demás para el caso de incumplimiento. Y ese acuerdo se puede homologar posteriormente para el caso de incumplimiento justamente y que haya que ejecutarlo. Así que se puede hacer de esa manera. Bien. Y la última, porque las demás ya fueron contestadas a medida del transcurso de la charla. Si se adquieren bienes con posterioridad a la separación de hecho, pero ese cónyuge mantuvo la administración de los bienes, ¿cabe presunción de que fueron adquiridos con lo producido por bienes gananciales? Mirá, eso es para el caso de que no haya acuerdo, que supongo que la pregunta es por ahí, va a tener que ver mucho con lo que pueda probar, ¿sí? Probar que esa persona administró. Acuérdense que la administración implica no solamente la posesión, sino también la conservación y todo lo que implique conservar un bien, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si es un auto, que sea ese cónyuge que haya pagado la patente, el seguro, que sea el que lo utilizaba siempre, si es un bien inmueble, que se haya hecho cargo de todos los impuestos, servicios y demás, va a depender mucho y va a ser materia de prueba. ¿Quién tuvo la administración para el caso de desacuerdo? Bueno, después preguntan un par de veces si no está inscrito el divorcio, pero está finalizado, si el cliente se puede volver a casar. No. Esto es re importante porque hay algunos que increíblemente están apurados y se quieren volver a casar. El registro desde el año pasado, siempre tardó, pero desde el año pasado, obviamente, con la pandemia, está tardando un montón. Yo, por ejemplo, en provincia, en capital no tanto, un divorcio que mandé a escribir en junio quedó inscrito en enero. Recién, con el testimonio del divorcio solo del juzgado no alcanza. Sí, tiene que estar inscrito en el registro civil, porque si para el registro civil sigue estando casado, no va a poder volver a casarse. ¿Sí? Así que bueno. Si quiere casarse, va a tener que inscribirlo, sí o sí. Bueno, porque aparte, perdón, sí. La sentencia de divorcio, como cualquier sentencia, tiene efecto entre las partes. Hay una cuestión de orden público que para tener efectos ante terceros, esta sentencia tiene que estar inscrita en el registro, ¿sí? Entonces, por eso, para poder cambiar el estado de familia y volver a ser de divorciado a casado, tiene que estar inscrito. Y bueno, también preguntan cómo es la inscripción ahora en la práctica. Bueno, la inscripción se hace tanto en provincia como en capital en forma electrónica. Eso, bueno, explicarlo con palabras es medio difícil. A ver, voy a tratar, a ver si me entienden. Si no, cualquier cosa, después en el grupo pueden preguntarlo cuando tienen el caso puntual. En provincia se paga la tasa de inscripción, se adjunta ese comprobante y el juzgado manda el oficio en forma electrónica al registro. Y se redacta el oficio también, ¿no? Y el juzgado lo manda. En capital se manda por un sistema que se llama DEOX, también en forma electrónica, se manda el oficio a través de ahí una vez que el juzgado habilitó la inscripción y tanto en provincia como en capital el registro responde al juzgado que ya está realizada la inscripción. Bien. Y si la otra parte no se presenta, el juez puede homologar la propuesta de una sola de las partes, el convenio regulador de una sola de las partes. Ay, qué buena que estuvo esa pregunta, porque quizás no lo dije específicamente. Si estamos hablando de un divorcio por presentación unilateral y la otra parte jamás apareció,
lo único que va a salir es la sentencia de divorcio. Jamás se va a poder homologar una propuesta en la cual la otra no estuvo de acuerdo o ni siquiera sabemos si se notificó y si tomó vista, ¿sí? Lo mismo tampoco se va a homologar la propuesta si la otra parte se notificó y no contestó, ¿sí? La propuesta se homologa para el caso de que esa propuesta se transforme en convenio. Si no, nunca va a quedar firme. Va a salir la sentencia de divorcio y por las otras cuestiones se van a tener que iniciar los juicios correspondientes. Bien. Y por último, el juzgado me pide que la sentencia esté firme para poder inscribir, pero la otra parte no se notifica. ¿Qué puedo hacer? Y agotar todos los medios de notificación, cédula, carta documento, si no sabes dónde vive, notificar por edictos, pedir notificación por edictos, o sea, seguir todos los pasos que el Código Procesal establece para notificar sentencias, ¿sí? Pero lograr que se notifique, sí o sí. Bueno, esas son todas las de divorcio. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿puedo hacer una Hola, preguntita? ¿cómo estás, Marcel? Hola, ¿Cómo sí, andás? te felicito por la charla. Yo hoy justo Gracias. comenté al comienzo, hice una preguntita sobre el tema divorcio unilateral, se propone obviamente una propuesta de convenio, después mi clienta modifica algunas de sus pretensiones, mañana tenemos la audiencia del 438, seguramente no vamos a llegar a un acuerdo sobre la propuesta del convenio. En el incidente, ¿yo puedo modificar la propuesta? ¿Puedo solicitar, reclamar, entre comillas, otras pretensiones? Sí, bueno, gracias, Marce, porque les cuento a todos, esto lo hablamos ayer con Marcela y le dije, por favor, hacé esa pregunta, porque yo me había olvidado también de esta cuestión puntual y puede pasar habitualmente, así que gracias por estar y gracias por hacer la pregunta. Por favor, a ustedes. La realidad es que, como les decía, esto es una simple propuesta. Si no hay un acuerdo y hay que iniciar juicio, no solamente que se pueda ampliar, que se puede modificar totalmente lo que la persona planteó, ¿sí? La propuesta se plantea en la primera instancia, en la petición de divorcio. No hay acuerdo en la audiencia, no hay acuerdo para presentar, y se inicia juicio puede cambiar radicalmente, ¿sí? Lo que consideren. Ok, perfecto, listo. O sea que si mañana, en hipotético caso, no llegamos a un acuerdo, inicio el incidente correspondiente y puedo modificar las propuestas. Sí, sí, es como pedir otra vez de cero. Está bien, listo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que no escribió en el chat y quiere abrir el micrófono o para hacer algún comentario o agregar algo o explicar algo que yo me haya olvidado también? Porque veo muchos con experiencia que están ahí, así que si alguno quiere comentar, agregar también, no necesariamente solo preguntar, puede abrir el micrófono y contarnos lo que tenga ganas, que tenga que ver con esto, ¿no? Obviamente. Doctora, Hola, sí. ¿cómo está? Mi nombre es Noelia Serrano. Hola, ¿qué tal, Noelia? Está bien. Puntual, tiene que ver con los efectos. La diferencia entre alternado e indistinto, que la verdad es que no logro entenderlo y desde lo poco que tengo de práctica en familia, desde los juzgados no me allanaron el camino. Bueno, te lo explico fácil, con palabras fáciles para que lo puedas entender, así gráfico. Y bueno, el año pasado, una de las jornadas que hicimos en el taller fue exclusivamente de cuidado personal. No, hicimos dos de cuidado personal. Hicimos una de parte general y otra más específica con jurisprudencia y cosas que estuvo buenísima. Así que bueno, si a muchos les interesa, repetimos este año. Cuidado personal de hijos, que era lo que antes se llamaba tenencia, hay de tres tipos. Cuidado personal unilateral, que es excepcional, ¿sí? Para acreditar un cuidado personal unilateral significa que la otra parte o está viviendo en otro país o en otra provincia lejísima y no se puede hacer cargo, o bien no está apto para hacerse cargo por diferentes cuestiones. Y cuidado personal compartido. El cuidado personal compartido hay dos, alternado e indistinto. Que la verdad que coincido con vos que es confuso porque las palabras no coinciden con la realidad de lo que es. El cuidado personal alternado significa que el niño o niña va a estar
aproximadamente el mismo tiempo con cada uno de los dos progenitores. Por ejemplo, una semana con cada uno, por ejemplo, 3 días con cada uno, 3 y 4 días, ¿sí? Ese es cuidado personal alternado. Y en el cuidado personal alternado, en general, no se establece cuota alimentaria a favor de ninguno de los progenitores, sino que cada uno se hace cargo cuando está con el niño de esos gastos y cada uno paga diferentes cosas en especie. Uno paga escuela, otro paga obra social, etc. Y el cuidado personal indistinto es que tienen de residencia principal la de uno de los progenitores. Entonces, por ejemplo, tiene el domicilio principal, lo de la mamá, y el progenitor tiene un régimen de comunicación los miércoles y fin de semana alternado, por ejemplo. No sé si te quedó claro. Sí, perfecto. Tiene que ver entonces con esta diferencia de días en la tenencia. ¿Puede Claro. igual plantearse en el caso del alternado, y con esto cierro la pregunta, en el caso del alternado, ¿se puede pedir igualmente la cuota alimentaria independientemente de que cada uno asuma los gastos de esos días? Sí, pero para el cuidado personal alternado y que uno le deba alimentos al otro, lo que se va a tener que acreditar es que hay un desequilibrio entre lo que tiene, entre el bienestar, digamos, del domicilio de uno de los progenitores respecto del otro. La cuota alimentaria, que bueno, también para otra charla de alimentos, que el año pasado ya dimos una también, o sea, la cuota alimentaria tiene muchas aristas. No es solamente el porcentaje del sueldo, no es solamente la mitad de los gastos de los chicos. Eso es un parámetro. Después hay que ver otras cuestiones. Una de las cuestiones que tiene que ver para establecer una cuota alimentaria es el nivel de vida que tienen en la casa de uno y el nivel de vida que tienen en la casa del otro. Si es muy dispar el nivel de vida que tienen en la casa de uno de los progenitores con respecto del otro, este progenitor que está en inferioridad de condiciones le puede solicitar una cuota alimentaria para tratar de que el niño esté en una situación más igual en ambos domicilios. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Hola, buenas ¿Algún tardes. Yo quería hacer comentario? una consulta. Sí. Mi nombre es Gisela Fesuoglio. Y quería consultar porque, bueno, me preguntaron por un divorcio ya iniciado con el código anterior y nunca se encontró al otro cónyuge, quedó en la nada ese divorcio, o sea, ni siquiera la clienta sabe en qué estado está, solamente me consulta si ahora con la nueva ley qué posibilidades tiene. Ella está separada de hecho hace 30 años. Así que... Tenés que no sé pedir la cómo conversión. Tenés que presentarte en el expediente. Obviamente debe haber tenido otro letrado patrocinante, designando nuevo letrado patrocinante y pidiendo la conversión del divorcio. Y lo que vas a hacer es como el modelo que mostré de la petición unilateral, ¿sí? Como si fuera una petición unilateral, pedís la conversión del divorcio invocando los nuevos artículos del código. Y va a salir la Perfecto. sentencia. O sea, que no tiene nada, no tiene que ver, porque me preocupa esto del traslado, eso no, porque ni siquiera sabe dónde vive. Hace 30 años que está separado. No, lo que pasa es que ahí vas a tener que agotar todos los mecanismos como en cualquier proceso. El juzgado te puede pedir que libres oficio a la Cámara Electoral, que notifiques por edictos, o sea, todas las instancias, ¿sí? Eso no lo vas a poder evitar. Pero lo que sí vas a lograr es que si la otra parte no aparece, la sentencia salga, de todas maneras. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé si está el doctor Ayale por ahí. Silvia. ¿Hacer una consulta? Bueno, hacemos la Ahí última. hay una ¿Te parece, consulta Silvia, hacemos más. la última consulta? Sí. Sí, sí. Y ya está Ramón después. Yo quería consultar en el caso de un divorcio por presentación unilateral, si la otra parte está detenida, ¿cómo se procede en esos casos? Bueno, con los detenidos no es solamente para esto, sino sépanlo para todos. Los detenidos tienen un juzgado de ejecución, ¿sí? Que va a recibir las notificaciones. Entonces, ustedes tienen que pedir que se notifique a través de ese juzgado de ejecución. Eso lo van a tener que averiguar. Y también tienen un defensor que va a tener que contestar por ellos, pero sí o sí se los va a tener que notificar.
¿sí? A través del juzgado de ejecución, no directamente al penal donde está la persona detenida. Muchas Tendrías que gracias, averiguar, doctora. claro, esa causa, en qué juzgado de ejecución está, y ahí pedir que se notifique. Bueno, Silvia, creo que fue muy clara la charla. Le agradezco a la doctora Furcito, le agradezco a la doctora Cali, le agradezco a todos los colegas que participaron de esta charla. Y los invitamos a seguir, esta fue el principio de una serie de actividades que realizaremos durante el año, como dije al comienzo de esta exposición. Hoy iniciamos el ciclo académico de nuestro espacio, así que los invitamos a todos a participar y próximamente estaremos informando todas y cada una de nuestras actividades. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.